estar aquí dándole gracias al Señor, reconociendo que de Él viene la sustentación de nuestro espíritu, que de Él viene el sustento para cada ministerio, que Él nos traza esa visión celestial allí. El Señor nos traza y nos encamina para poder avanzar en lo que nosotros tenemos que avanzar, y Él elige a sus instrumentos, Él toma sus instrumentos, los elige el Señor. Entonces por ello nosotros tenemos que estar allí diligentes en lo que Dios quiere que hagamos, y así ha nacido este ministerio del corazón del Señor, y ha activado y ha ayudado y ha fortalecido y ha dado palabra a muchas mujeres, porque el Señor se complace en restaurar sus mujeres, en tomarlas como armas de milicia, como esas armas en las manos del Señor, como esas saetas bruñidas, saetas en las manos del valiente. Por eso escucha, mujer de Dios que estás allí, escucha. Dios tiene para ti un levantamiento, Dios tiene para ti, hay promesas de Dios en tu vida, hay promesas de Dios. Promesas que el Señor va a cumplir y va a efectuar. Algunas las ha cumplido, pero hay otras que el Señor te está encaminando para entregarte lo que Él quiere entregarte, para llevar a cabo el plan, el diseño, lo que el Señor quiere entregarte. Por eso pasas por diferentes caminos, por eso caminas allí por diferentes lugares y situaciones que tú puedas estar transitando. El Señor es el que te ayuda, Él es el que te procesa. Benditos son esos procesos, porque el Señor nos orienta, nos guía, nos va encaminando como ministros de Dios, como mujeres de Dios, como madres, como esposas, como amigas. Nos enseña el Señor la fidelidad, nos enseña el Señor a ser de aquellas que son sinceras, que tienen la verdad y la sinceridad en la boca. Por eso damos gracias al Señor. Más mujeres necesitan escuchar esta palabra de aniversario que Dios ha traído en este día, porque es el Señor que nos permite ver su gloria, nos permite ver su gloria, permite que nosotros veamos las grandezas de su poder, cómo Él se manifiesta en nosotros, cómo Él nos guía, cómo Él empieza a levantar su obra, porque es su obra. Tú y yo estamos trabajando en la viña del Señor, en la obra del Señor, estamos como trabajando, está dando cada vez más añadiendo virtud, cada vez más fortaleciendo, cada vez más abriendo fronteras sobre su hija. El Señor está haciendo esa obra poderosa, y va el Señor cada vez más a añadir los instrumentos, porque Dios une y añade lo que el Señor está allí estableciendo. Y el Señor quiere hablarnos en esta tarde sobre Dorcas. ¿Quién era Dorcas? Y vamos a mirar en la palabra. Y quiero que miremos ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo 36. Y quiero que escuches. ¿Quién era Dorcas? Dice la palabra: había entonces en Jope una discípula. ¿Quién era? Una discípula. Una mujer que estaba allí ferviente. ¿Y qué significa la palabra discípula? La palabra discípula significa aquella que sigue a su maestro, o un discípulo es aquel que sigue las pisadas del maestro, está allí siguiendo esas huellas. Tú y yo somos discípulos del Señor. Escúchalo, mujer, tú que de repente te has sentido menos, te has sentido tal vez dejada a un lado, tal vez has vivido situaciones donde has sufrido quebrantamiento. Pues sabes una cosa, Dorcas también lo vivió, también vivió un quebrantamiento, también vivió un tiempo de enfermedad, y aún así ella perseveraba. Y vamos a ver la vida de ella. ¿Y qué significa el nombre Dorcas? El nombre Dorcas en hebreo significa Tabita, pero también significa gacela. Y la gacela es un animalito que es demasiado diligente, demasiado rápido. Una gacela es alguien veloz, alguien que se encamina hacia la meta velozmente. Y esa era una característica fundamental de Dorcas, una característica hermosa, que era diligente, que era pronta, era pronta para hacer las cosas. Entonces dice, había donde en Jope una discípula. Era una discípula que caminaba allí, los pies del maestro, seguía las pisadas, las huellas. Y Dorcas estaba
sobreabundaba en buenas obras y en ofrendas para la obra del Señor. Es una mujer que tiene un corazón sensible. Allí estaba Dorcas, sensible a lo de Dios, humillada en la presencia de Dios, y por eso el Señor ha tomado este ministerio para levantar las Dorcas. Tú y yo tenemos esa diligencia en nuestro interior, y sabes que Dios va a activarte más, va a fortalecerte más. Si tú has estado activa, si tú has estado fortalecida, te vas a sentir más fortalecida. Sabes que Dios tiene para ti un diseño y un propósito, y esa Dorcas hoy en tu vida va a resucitar allí, porque ella sufrió una muerte. Tal vez tú has sufrido algún quebrantamiento, alguna tristeza, algo que en algún momento te dejó allí como muerta. De repente recibes golpes, recibes traiciones, recibes menosprecio aún de la misma familia o de la iglesia o de los lugares donde tú hayas estado. Recibes situaciones difíciles allí y de repente te marcan, te dejan sin aliento, te quitan el ánimo muchas veces de seguir. Pues Dorcas también vivió eso, también vivió un quebrantamiento. Dice allí, y aconteció que en aquellos días ella enfermó y murió. Enfermó y murió. Una mujer diligente, una mujer esforzada, una mujer valiente, una mujer de servicio, una mujer de entrega. Tal vez tú te has entregado, tal vez tú has dado el 100% y de repente has recibido un 30 o un 20, has recibido poco del hombre, pero de Dios tú vas a recibir todo lo vas a recibir del Señor, porque Él es el que te sustenta, Él es el que te fortalece, Él es el que llena tus manos de dádivas. Y hay mujeres, y siento por el Espíritu que hay mujeres que están aquí conectadas, que Dios les ha dado capacidades ungidas. El Señor les ha suministrado de su poder, les ha suministrado gracia en la predicación, gracia en el mensaje. Hay mujeres que son valientes, arriesgadas como Dorcas, que mira, era diligente. Esa gacela se movía allí en el reino de Dios, tanto que era discípula, que caminaba mirando las huellas de su maestro, porque eso hace el discípulo. Sigue el camino estrecho, el camino que aunque tenga obstáculos, que aunque tenga situaciones difíciles, que aunque tenga carencias en medio de ese camino y se sienta desgastada un poco, ella sabe que está trabajando en la obra de Dios, sabe que va a haber un fruto, sabe que Dios Todopoderoso la ha elegido, la ha tomado a ella, ha tomado su casa, ha tomado allí esa lámpara, porque tú, mujer, eres una lámpara. Una lámpara encendida eres tú, encendida. De repente te has visto enferma o has sentido enfermedad en tu cuerpo. De repente te has sentido debilitada por alguna circunstancia o alguna carencia. O te han defraudado los hombres, tal vez. Tú has dado mucho y has recibido poco. Pero hoy Dios viene a decirte, no es el tiempo de estar allí como muerta. No, es el tiempo de la resurrección. Es el tiempo del levantamiento. Es el tiempo donde el Señor te toma y te levanta y te da fuerzas nuevas y te da aliento nuevo, porque Dios no mira ni tu edad cronológica, ni mira tu economía, ni mira tu estudio, ni mira el Señor nada, absolutamente nada de tus carencias, porque Dios sabe que Él te da la valentía que Él te da las fuerzas para levantarte, que de Él te da el ánimo, que Él te da las fuerzas para seguir, que Él pone palabra en tu boca y pone esa unción de resurrección. La unción de Dorcas es una unción de resurrección, una unción de vida, de sanidad, de servicio, de diligencia, de prontitud para hacer las cosas. Así que si Dios
Dios te ha enviado a ti a hacer algo. Hazlo, no lo pospongas. Basta ya de dejar a un lado y posponer las cosas. No es que yo no puedo, no es que yo no tengo, no es que a mí me hace falta, no que lo haga otra porque yo no puedo. Yo estoy aquí mirándome a mí misma, estoy contemplando mis deficiencias. Yo no puedo hacer eso, que lo haga otra. No, Dios quiere que tú lo hagas. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú tomes las armas de la milicia que Él te ha dado a ti, mujer, a ti te las ha dado. El Señor te ha dado a ti esa unción de restauración, de sanidad. Y vemos acá, dice la palabra, estoy en Hechos, el capítulo 9, hablando sobre Dorcas. Mira, dice acá, en el 9:37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon. ¿Quiénes? Todas las viudas, mira. La rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer amorosa, una mujer que sentía con el corazón de Dios. Bendiciones a los que se unen, aquellas que se unen. Dios te bendiga. Comparte esta transmisión, porque hay áreas en nuestras vidas que puede hacer que estén allí en una muerte, en una quietud, en un reposo. Y Dios quiere hoy venir a sanarte aún el corazón en situaciones que tú hayas vivido y hayas dicho: yo no quiero servir más, yo quiero dejar esto de lado, esto como que es muy difícil. Lo que uno recibe es rechazo, lo que uno recibe es murmuración, lo que uno recibe es chisme, lo que uno recibe es crítica. Por eso no mires el hombre, no mires ni lo que dicen, ni lo que hablan, ni lo que hacen. Tú persiste, tú sigue, porque aquí Dorcas había hecho el bien. Ella era laboriosa, ella era una mujer servicial, era una mujer que sentía con el corazón de Dios. Y esa es la iglesia que tal vez ha muerto por un tiempo. Una iglesia que ha estado tal vez en la vanidad, en el orgullo, en la avaricia allí. Una iglesia que ha estado seca, y Dios quiere venir a resucitar todo aquello que es vida, todo lo que es unidad, todo lo que es sentir por el hermano, amar al hermano, porque aquí habían unas que estaban llorando de verdad, porque sentían que su hermana, que había estado allí como un ejemplo, que se despojaba, que les daba, que estaba allí dándoles cosiendo esas túnicas, que significa cubriéndolas, vistiéndolas, había muerto, había enfermado y había muerto, ya no estaba con ellas. Y era un gran testimonio ahí en medio de la iglesia. Dios quiere levantar esa iglesia como Dorcas, resucitar esos ministerios diligentes, dadivosos, amorosos, que amen el servicio a Dios. Y otra cosa que hacía era sustentaba con limosnas, dice la palabra, con ofrendas, con dádivas. Era una mujer como generosa, que lo que tenía lo daba, se desprendía. Dios va a levantar esas Dorcas, mis amados hermanos. Tú eres una Dorcas, yo soy una Dorcas, tú eres una Dorcas. Allí donde tú estás, tú puedes impactar allí donde tú estás, en tu nación, donde tú estés. Lo que Dios te haya puesto a hacer, hazlo con prontitud, hazlo con esmero. Mira, corre a la presencia del Señor. ¿Qué te ha puesto a hacer Dios? Mira tu lugar de influencia, mira lo que Dios te ha puesto allí para que tú seas efectiva. Pues Dorcas era una mujer efectiva, una mujer que se proponía a coser y hacer túnicas, dice allí, túnicas para aquellas hermanas, las viudas que estaban allí. Era una sustentadora de las viudas, de las más necesitadas.
Dorcas es tipo de la iglesia que siente con el corazón de Dios. Y siento el Espíritu Santo aquí en medio nuestro. Y siento que viene ese despertar glorioso del amor de Dios en los corazones de las mujeres. Porque si hay algo en la mujer es diligencia. Si hay algo en la mujer es que la mujer, mira, es empeñada en hacer algo, es diligente. Es una mujer que se levanta, que trabaja, que no se cansa. Y si hay algo que tenemos las mujeres que Dios nos ha dado, es esa diligencia, ese amor, esa prontitud. Y ¿sabes qué? Mira que como Dorcas se rodeaba de mujeres allí. ¿Para qué? Para suministrar lo que Dios le había dado a ella para hacer. Que siempre nosotras nos encontremos haciendo la obra de Dios, haciendo la bendita obra de Dios, la obra poderosa del Señor, lo que Él nos ha mandado hacer, hacerlo pronto, lo que el Señor te ha puesto a hacer. Y como ministerio de Dios, que es estar allí con las mujeres, que es estar levantando a la que está caída, animando a la que está desanimada, fortaleciendo la débil, sustentando. Oh, si en algo nosotros podemos ayudar, no tan solamente con una oración, sino físicamente estar allí, porque eso era un acto físico, el hacer esas túnicas, el dar, eso llevaba su tiempo. Eso no es como ahora, en este tiempo que tú ves que ya están las máquinas ultra rápidas y todas las cosas. No, en ese tiempo era con una lámpara tal vez de petróleo, era allí con aguja en mano. Eran situaciones que se vivían, que demandaban un esfuerzo. No sé qué tú puedes ver como un esfuerzo, qué puedes ver tú como un esfuerzo. Porque en ese tiempo no había esa agilidad allí de máquinas, no había esa agilidad. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, como hijas de Dios. Esa diligencia, esa prontitud de hacer esa obra que Dios quiere que nosotros hagamos, que te ha puesto a hacer el Señor. No te canses, no mires el hombre, no mires lo que el hombre hace o lo que el hombre dice. Tú mantente en el Señor firme, tú enfócate en lo que el Señor te ha puesto a hacer. Y hazlo por tu casa, hazlo por tu familia, hazlo por todas aquellas que están alrededor tuyo. Tú miras, porque el Señor se está buscando corazones diligentes como Dorcas allí. Diligentes. Suelta toda pereza, toda dejadez, todo aquello que te quiera minorizar, todo lo que te quiera retraer. Y levántate en el poder de Dios. Y aquí habla que muchas estaban allí como llorando, entristecidas. Porque cuando ella estaba viva, hacía vestidos para las viudas. No perdía el tiempo. No era una mujer que perdía el tiempo, era una mujer que valoraba el tiempo. Y nosotras como hijas de Dios tenemos que valorar el tiempo. Este tiempo que nosotras estamos viviendo es un tiempo crucial. Tenemos que estar allí firmes en lo que Dios te ha puesto a hacer a ti como ministerio, allí donde tú estás, en el ministerio donde Dios te tenga fluyendo, lo que tú estás haciendo, hazlo con prontitud y con firmeza, porque el Señor está abriendo puertas, y siento por el Espíritu que el Señor está abriendo puertas y va a abrir más puertas el Señor, y su palabra tiene que correr, su palabra que trae vida, que trae sanidad, que trae restauración, va a correr más y más, va a correr por los campos, va a correr por las veredas, va a correr por las ciudades, va a correr la palabra de Dios. Y el Señor usa de muchas cosas, el Señor de la tecnología, usa a Dios para hacer correr la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar allí puestos, diligentes en lo que Dios quiere que hagamos, porque esa obra de Dios no se puede estancar, tiene que seguir, tiene que avanzar. Y aquí había algo, ella había caído muerta, había sufrido alguna situación difícil. Tal vez tú has sufrido una muerte, tal vez has sufrido alguna tristeza, algo que te marcó y te dejó allí
entristecida, allí fracturada en una área de dolor, algo que te hirió. Y Dios viene hoy a restaurarte en el nombre poderoso de Jesús y a decirte: tú eres una Dorcas de servicio. Me eres útil para el ministerio. Me eres útil allí en medio de tu casa, en medio de los tuyos. Préstame tu boca, préstame tu vida, dame tu vida porque yo te quiero usar, dice el Señor. Dame esa diligencia, dame ese servicio, esa prontitud. Corre a mi presencia, corre, derrama tu corazón en el altar allí, porque yo te voy a usar y todo lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Llegó el momento donde ella necesitaba esa resurrección. Como ha llegado el tiempo donde áreas en las cuales tú te has sentido estancada fluyan en el nombre poderoso de Jesús y ya no estés más estancado, estancada en alguna área. Dice entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Mira lo que hizo Pedro. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: debemos orar por la resurrección de esa iglesia poderosa de servicio, de esa iglesia que ama el servicio, de esa iglesia que entrega todo por estar a los pies del Señor. Orar por la iglesia humilde, por la iglesia sencilla, por la iglesia que necesita resurrección y vida, por la iglesia de corazón sincero, de corazón humilde, de corazón que entrega hasta lo último, un corazón entregado. Orar como lo hizo Pedro, se puso de rodillas y clamó al Dios que resucita. Tal vez tú conoces alguna Dorcas que en otro tiempo sirvió, que en otro tiempo se entregó, que en otro tiempo estuvo allí, pero hubo algo, una enfermedad allí en su corazón, algo que la afectó. Tal vez una traición, tal vez un rechazo, tal vez una autoridad espiritual que la hirió, la lastimó y la dejó allí en una cárcel de dolor. O tal vez se descarrió simplemente. Esas Dorcas Dios las va a resucitar, mis amados hermanos. Hay instrumentos de Dios llamados para este tiempo. Dios está llamando sus instrumentos de piedad para este tiempo. Mira, si hay algo que el enemigo hace, es mirar quién fructifica. Él sí se da cuenta quién da fruto y quién no. Y al árbol que tiene más fruto, a ese es el que más piedra le dan. Al árbol que está lleno de fruto, a ese es el que más se golpea. A ese es el que están puestos los ojos para intentar derribar. Por eso nosotros tenemos que estar atentos de ello, atentos. Y no recibas allí, mira, rechazos, no recibas palabras hirientes, no recibas, tú tienes que discernir qué espíritu te habla, tú tienes que discernir, no dejarte enfermar el corazón, no dejarte enfermar tu alma, porque eso va a traer muerte, va a traer un estancamiento a tu vida, te va a quitar el ánimo de servir, te va a quitar la diligencia, la prontitud, lo hermoso que Dios te ha dado. Porque si hay algo hermoso que nosotros tenemos que cuidar es la esencia de Cristo en el servicio. Recordemos a la iglesia de Éfeso, esa iglesia de Éfeso que empezó una iglesia pujante, una iglesia que tenía discernimiento, que sabía discernir entre los que eran y los que no eran siervos de Dios, dice la palabra, que ellos reconocían quiénes eran apóstoles verdaderos y quiénes no. Esa iglesia de Éfeso cayó del primer amor, cayó, y el Señor le dice ahí en Apocalipsis 3, si tú lo lees, el Señor le dice que has caído, mira de dónde has caído. Una muerte allí, una muerte. Y el Señor trae esa resurrección, esa vida, para que aunque tú hayas vivido rechazos de los hombres,
Aunque tú hayas vivido traición de los hombres, Dios está contigo. Dios te ha llamado a ti, escúchalo bien. Dios te ha llamado a ti, varón, a ti, mujer. A ti te ha llamado el Señor para que tú le sirvas, para que tú le ames, para que tú te entregues, para que tú te rindas delante de la presencia de Él, para que día tras día tú te humilles delante de la presencia de Dios, para que tú le sirvas, para que tú le digas: Señor, yo quiero ser parte de la iglesia como Dorcas, de la iglesia diligente, de la iglesia, Señor, que está allí entregada, de la iglesia que no escatima nada por entregarte, de esa iglesia que es discípula. Y la discípula, ¿qué significa ser discípulo? Significa ser enseñable. ¿Y cuánto eso escasea hoy, mis amados hermanos? ¿Cuánto? Todo el mundo quiere enseñar, pero no ser enseñable. Todo el mundo quiere ser cacique, pero no indio. O sea, todo el mundo, es un término de aquí de Colombia. Todo el mundo quiere ser rey, pero no ser siervo. Quiere reinar, pero no ser siervo. No quiere ser enseñable. No hay una humildad en el recibir y en la enseñanza. Y eso es ser discípulo. Y eso me muestra que Dorcas tenía un corazón hermoso, un corazón enseñable, un corazón de discípula, y que digan que ella era una discípula. Y más en ese tiempo, era algo que le hacía notar que su corazón era un corazón hermoso, un corazón que amaba el aprender. Hoy en día se saben 2, 3 versículos y ya creen que ya pueden ganarse el mundo, que ya pueden hacer y deshacer, y lo que hacen es crear más tropiezos y se levantan allí blasfemias contra Dios. ¿Por qué? Porque se hace que muchos blasfemen el nombre de Dios por los malos testimonios, porque no se espera el proceso, porque no se aguanta el proceso, porque se tiene que vivir el proceso, se tiene que vivir allí el quebrantamiento, se tiene que vivir la entrega, se tiene que vivir aún la muerte al ego, la muerte a lo que nosotros anhelamos, la muerte a lo que nosotros queremos. Y Dios quiere levantar esos discípulos que soporten el proceso. Por eso todo proceso que tú estés pasando, sopórtalo con amor, sopórtalo con humildad, sopórtalo con mansedumbre, porque eso es ser discípulo. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron encaminados, siguiendo las huellas, las pisadas del Señor Jesucristo. Ellos se encaminaron, ellos miraban a su maestro, ellos se encaminaron allí y seguían las pisadas, las huellas, estaban allí con Él. Ellos vivieron situaciones allí de angustia. Ya cuando el Señor parte, ellos entran a ver cuál era la realidad de ellos, que Él les había enseñado verdaderamente, porque ya no estaba el Señor. Entonces necesitamos ser enseñables, y Dorcas era una mujer que se dejaba enseñar, una mujer con corazón de discípulo. Qué bueno es tener corazón de discípulo, qué bueno es tener un corazón enseñable, amar que nos enseñen, amar que nos discipulen, amar la enseñanza, comer la palabra, valorar esos tiempos con el maestro, valorar esos tiempos, honrar lo que el Señor te está dando. Si te ha dado esos padres espirituales, honra a esos padres espirituales, ámalos y aprende, porque ellos han caminado y llevan de repente 2, 3 pasos más que tú. Y ese camino lo han abierto allí por medio del Espíritu Santo. Han abierto ese camino. ¿Para qué? Para que tú camines también allí. Y te van a decir, te van a enseñar: mira, por allí no cojas porque por allí pasa esto. No cojas por acá porque pasa aquello. Porque han vivido y han derramado lágrimas y han sufrido. Eso es ser discípulo. Pero hoy en día la palabra discípulo está, como muchos otros principios de Dios, están allí desvalorizados. Nadie quiere ser discípulo. Todos quieren mandar, gobernar, ser sin tener autoridad, sin tener la autoridad delegada por Dios, porque se necesita una unción, se necesita. Mira cómo aquí me maravilla también ver cómo aquellos que estaban aquí en el versículo 38 dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron los hombres para que fuesen por él. ¿Qué hicieron los discípulos? No,
Yo puedo resucitarla. Vengan, salgan, yo voy a orar por él. Un discípulo allí. Otro discípulo. No, ellos reconocían que eran discípulos, que estaban siendo enseñados. ¿A quién llamaron? Al hombre de la unción, al maestro, al que estaba allí, al que le había sido entregado esa honra, a Pedro. Se reconocía que sobre Pedro había una unción regia, porque la unción va por niveles, va por niveles. Y toda unción es dada por Dios de acuerdo al plan, al diseño y al propósito. Y hay que reconocer, si tenemos padres espirituales o hermanos espirituales que de repente tú ves que portan una unción regia, una unción mayor, tú no vas a tener ese ego, ese levantamiento. No es que yo, porque es que todo, Dios está con todos, Dios usa a todos. Sí, Dios ama a todos y Dios sí es verdad, pero no a todos respalda el Señor de cierta manera. Y hay unos que tienen mayor depósito de unción a causa del quebrantamiento, a causa de lo que Dios les ha delegado, a causa de lo que ellos portan por mucho tiempo, que han sido molidos como flor de harina, como la flor de harina allí del tabernáculo para hacer los panes de la proposición, para hacer aquellos panes. El Señor mandaba moler el trigo, que significa el proceso de quebrantamiento que sufre una vida para poder llegar a ser algo que Dios quiere que sea. Y allí ellos reconocían, no se entraron ellos, no, venga, oramos, nosotros Dios la va a resucitar y vamos a orar por ella. No, ellos llamaron al hombre de la unción, llamaron a Pedro. También eran, ¿qué? Discípulos, reconocían su maestro, eran enseñables y honraban a Pedro. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, no tardes. Hoy en día no importa, no están, entonces estamos nosotros. Que vengan, que la traigan, porque estamos nosotros, no están ellos, estamos nosotros. Y no es así. Dios obra por medio de sus instrumentos. Hay instrumentos. Mientras Dios va ungiendo, mientras Dios va depositando en los discípulos, van a recibir el legado del maestro, esos discípulos. Y Dorcas iba a ser participante de la unción que cubría allí. Y era una unción de restauración y de resurrección. Y iba a ser testimonio para muchos. Pero ¿qué pasa si esos discípulos dicen: no, que Pedro, dejémoslo por allá, nosotros somos capaces de hacer? Es capaces. Eso no va en la capacidad. Eso va en el respaldo de Dios. Va en el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios en ese momento lo tenía quien para resucitar y llegar con esa unción regia apostólica. Era Pedro. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas. Estaban sobrecogidas, su corazón dolido porque ya no estaba su hermana. La amaban a su hermana. Dorcas hacía, dice allí, las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, sacó Pedro a todos. Pedro se puso de rodillas y oró al Señor. Sabía lo que debía hacer. Y tú y yo tenemos que doblar nuestras rodillas y orar para que venga la resurrección poderosa, y orar por esos Pedros también, que son ungidos en este tiempo, hombres y mujeres de Dios que ya han llegado a un nivel, porque el grado de unción va a ir por nivel a nivel. Recordemos, en Ezequiel las aguas salutíferas primero llegaban a los tobillos, luego llegaban a las rodillas, luego llegaban a los lomos. Todo es por niveles. Hay un nivel en la unción y hay que aprender a reconocer quién porta, y honrar y respetar y valorar. Y valorar y honrar. Eso es tener un corazón ¿de qué? De discípulo, de discípulo. Entonces allí sacó a todos y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver Pedro, se incorporó. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron al Señor. Venía una fructificación.
todo quebranto que tú has vivido en tu vida. Llega el tiempo de la resurrección, de la restauración de Dios. Todo quebranto, toda partida, toda muerte, toda tristeza, toda enfermedad, todo lo que te haya a ti allí fracturado, todo lo que hayas sufrido un quebranto, va a traer vida, va a traer vida, va a traer restauración, va a traer testimonio a muchos. Por eso tú tienes que ver cómo tú te portas en medio del conflicto. Cómo tú glorificas el nombre de Dios en medio de tu carencia, en medio de la situación que tú puedas estar viviendo. Debes de reconocer que Dios es Dios y que Dios es fiel. Tú tienes que glorificar el nombre de Dios. Glorifica el nombre de Dios en medio de tu conflicto. Glorifica el nombre de Dios en medio de lo que tú estés padeciendo. Que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado, que Él sea reconocido como Señor. Dorcas, en todo lo que estuvo en su vida, fue amada y reconocida como una mujer de Dios, como una mujer generosa, como una mujer dadora, como una mujer que se daba, servicial, como una mujer portadora de la gloria de Dios, portadora también de un espíritu de mansedumbre, de obediencia, de diligencia, de prontitud para hacer las cosas. Valoraba el tiempo y sabía lo que tenía que hacer. Ella sabía lo que tenía que hacer. Y así ese testimonio corrió, dice allí. Muchos creyeron en el Señor, creyeron. Y aconteció que se quedó muchos días más. Pedro allí en Jope se quedó. ¿Qué hubo allí? Hubo un avivamiento allí. Ese despertar, esa resurrección. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios que si hay algo muerto en tu vida, allí en tu corazón, que en este momento sea restaurado en el nombre poderoso de Jesús. Si hay un área en tu vida que está partida, que necesita ser sanada, en el nombre poderoso de Jesús, tú recibas esa sanidad, tú recibas esa restauración, tú recibas ese levantamiento poderoso que solamente Dios te puede dar. Tú recibas fuerzas nuevas, tú recibas el aliento nuevo que necesitas, tú recibas en este momento la resurrección que necesitas, que recibas el poder de Dios allí. Que el Ministerio Internacional Dorcas de la pastora Marta reciba en este momento que empieza este 8º año, porque es el tiempo del aniversario. El 8º año significa un nuevo comienzo, un nivel donde el Señor te lleva a más profundidad del Espíritu, donde Él te va a llevar allí a pasos de fe. Y es necesario que tú des pasos de fe. Has dado pasos de fe, pero vas a dar más pasos de fe y vas a ver la gloria de Dios en todo lo que el Señor va a empezar a hacer. La gloria de Dios en la resurrección. Declara la resurrección de Dios, porque eso es lo que el Señor te ha dado a ti, te ha dado esa resurrección, porque tú fuiste herida una vez, tú fuiste lastimada una vez, tú sufriste una muerte y el Señor vino y te resucitó. El Señor vino y quitó ese luto de tu vida. El Señor vino y te llevó allí a un nivel que tú no conocías, y te está llevando el Señor a niveles de más profundidad. Como el Señor en este tiempo está tomando mujeres, ministros del Señor en toda nación, tribu y lengua, gacelas de Dios, varones de Dios que se presten al Señor, que le crean al Señor, que se humillen delante de la presencia del Señor, que le crean. Tú eres una gacela de Dios, tú estás allí en el lugar donde tú estás, en la asignación donde Dios te ha puesto allí, para que tú te levantes en el nombre poderoso de Jesús. Satanás quiso derribarte, Satanás quiso destruirte, Satanás quiso enfermarte, pero el poder de Dios manifiesto te ha levantado, te resucita el Señor, te levanta el Señor y te pone con diligencia a servir. Sírvele a tu Dios, sírvele al Señor que te ha llamado, sírvele al Dios todopoderoso que te ha tomado de entre tu familia, porque el Señor me muestra que Él te ha tomado de entre tu familia. Hay muchos que están
están aquí, que ciertamente Dios los ha sacado de su país, los ha llevado a otro lugar. El Señor les ha abierto puertas. El Señor los ha tomado como José, los tomó de entre su familia. El Señor Dios Todopoderoso te ha tomado a ti, te ha tomado de entre los tuyos. Sírvele a tu Dios con diligencia, porque queda poco tiempo y toda muerte huye de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Toda muerte huye de tu vida. Todo lo que te ha querido allá minorizar, todo lo que te ha querido destruir, todo lo que ha querido destruir tu servicio, porque el ataque viene al servicio, a la diligencia, a la prontitud, a la generosidad. Muchas veces te has sentido defraudada en la generosidad. Tal vez ayudaste mucho y me la hace sentir el Espíritu Santo. Has sido una mujer, un varón generoso y has dado y has sobreabundado en ofrendas, pues el Señor te dice: no se las diste al hombre, me las has dado a mí, y están delante de mi presencia, dice el Señor, y yo traigo el pago, dice Dios. Yo traigo el pago a tu generosidad, yo traigo el pago, dice el Señor. Yo traigo el pago a los que son míos, a los que me han dado a mí, dice el Señor, porque ciertamente tú diste mucho, diste de tu corazón, con corazón ensanchado, dice Dios, pero yo te suplo, yo te doy. Yo he visto tu entrega, he visto tu diligencia, he visto, dice el Señor, como aún a pesar de tu corazón herido, como a pesar que querías irte lejos, muchas veces me dijiste: no quiero servir más, Señor, no quiero seguir más, porque el hombre paga mal. Pero yo te digo, yo soy tu Dios quien te paga, yo soy tu Dios que te cobija, y ciertamente lo que has sembrado ha sido en mi reino, y ciertamente yo te doy, dice el Señor, te doy cosecha, porque viene cosecha. Siento el poder de Dios y viene cosecha sobreabundante. Hay una cosecha de Dios sobre tu vida. Todo lo que has sembrado, todo lo que tú has sembrado con diligencia, con amor, ciertamente recogerás 1000 veces más. Y viene esa cosecha viene, porque todas tus ofrendas están delante de mi altar, aún todas tus lágrimas, todas tus intercesiones, todo lo que tú has orado, todo lo que tú te has humillado tu corazón, todos tus votos has entregado a mí, dice el Señor. Hay quienes han hecho esos votos con amor, con solicitud, con corazón quebrantado, y yo traigo respuesta, dice Dios. No me he olvidado de lo que tú has dado, no me he olvidado, dice el Señor, no me he olvidado de tu generosidad, no me he olvidado, dice el Señor, y vengo a resucitar, y ciertamente soplo vida, soplo resurrección y vida, dice el Señor. Vas a sentir mi fuego, vas a sentir ese fuego mío sobre ti. Sobre ti vas a sentir ese fuego de resurrección, ese fuego de sanidad, ese fuego de levantamiento, porque soy quien unge tus manos, unjo tus manos para la batalla, unjo tus manos para la guerra. Te enseño a manejar la espada, dice el Señor. Estuviste ciertamente, te sentiste como muerto, sentiste que ya no podías más, dijiste: no puedo más, he quedado enterrada por esto que me sucedió. Pero yo te digo hoy: oh no, hijo mío, hija mía, yo te doy vida y vida en abundancia, para que te levantes, para que camines, dice el Señor, para que camines, dice Dios, para que me sirvas con diligencia, con prontitud. Y pongo diligencia en tu vida. Vas a sentir ese fuego diligente para correr, porque es tiempo de correr, ya no es tiempo de caminar. Queda poco tiempo. Quiero que milites, quiero que te esfuerces más. No quiero que mires a los lados, ni mucho menos atrás. No mires atrás, ni mires a los lados. Perdona a los que te han ofendido, perdona a los que te difaman, porque hay bocas que se levantan para difamar. Pero perdona a tus hermanos, y levántate, porque te he dado diligencia, dice el Señor, y te he encaminado
Te he suministrado mis fuerzas, mis fuerzas. Y he puesto gente al lado, como aquellas viudas que puse al lado de Dorcas. He puesto gente que te rodee, gente que ora por ti, gente que clama por ti. He puesto gente alrededor tuyo. He puesto gente para levantarte los brazos, para que tú te levantes, para que tú sigas, para que tú avances, dice el Señor. Por eso hoy te doy vida. Y te la doy en abundancia, porque te llevo a niveles de gloria, a niveles, dice el Señor, porque levanto esa iglesia como Dorcas, diligente en el último tiempo, esa iglesia que discierne los tiempos, que sabe los tiempos que se están viviendo, que hay un anuncio en los aires, hay un anuncio en los aires de mi venida, dice el Señor. Por eso, como Dorcas, sé diligente. Valora lo que yo he puesto. Valora la esencia. Valora el manto que recibes. Valora quien he puesto allí, tus mentores, tus padres espirituales. Valora, dice el Señor. Sé agradecido, valora. Métete en el secreto. Porque allí es donde yo te doy, ahí es donde yo te unjo, en el secreto, en la intimidad, en el secreto de mi morada, dice el Señor. Te hablo, dice Dios, y despierto más y más tu espíritu, lo despierto. Gracias, Padre, por esta unción poderosa que tú pones. Gracias, Señor, porque tú tocas los corazones de tus hijos. Gracias por el nuevo comienzo. Y Dios Todopoderoso va adelante abriendo el camino, porque Él te usa para restaurar mujeres. Porque en aquello que fuiste lacerada, lastimada, menoscabada, Dios te da la autoridad para levantar, para restaurar. Aún el Señor allí para resucitar lo que está muerto, El Señor te rodea de mujeres valiosas, de mujeres de espada, de mujeres valientes, de mujeres esforzadas, dice el Señor. Dios levanta esos varones como Pedro, esos varones que tienen esa unción apostólica, esa unción poderosa, esos varones que portan la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios. Hay hombres de Dios, escogidos por Dios, para aportar esa unción de resurrección, de levantamiento, de resurrección y de vida, de sanidad, de restauración, Dios mío. Padre, guarda a esos hombres, muévelos, Señor Dios mío. Protégelos, Señor Dios mío, de todo ataque, Señor Dios mío. Dales valentía, dales, Señor Dios mío, llenura, más y valentía, Señor Dios mío. Porque son aquellos que te creen, Señor. Son aquellos que son sensibles a tu voz y corren donde está la necesidad. Señor Dios mío. Son sensibles y te voy a hacer sensible, dice el Señor. Voy a volverte una mujer más sensible a mi espíritu, más sensible para entregarte, más sensible para correr, más diligente para darte, más diligente, porque es tiempo de ser diligente, dice el Señor, tiempo de ser diligente y de correr a lo que el Señor quiere que corramos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que selles esta palabra en los corazones de tus hijos. Oh, Señor, sella esta palabra poderosa, Señor, y toda petición, Dios mío, toda petición que mis hermanos tengan, que mis hermanas en las naciones, sea ahora, Padre, contestada por tu poder, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Rey, gracias. Bendigo a aquellas Dorcas, aquellos Pedros que se han unido hoy. Bendigo, Dios mío, Padre, esas Dorcas, esas mujeres valientes. Hay mujeres valientes. Mujeres esforzadas, mujeres que le creen al Señor. El Señor te dice,
Tu fe no será avergonzada. Tu diligencia recibirá recompensa. Tu fe no será avergonzada. Por cuanto me has creído, recibe de mi poder. Por cuanto me has creído, recibe la impartición de mi espíritu, dice el Señor. Dice el Señor, fortalécete en mí, fortalécete, fortalécete, fortalécete en mí. Porque este es el tiempo de las Dorcas que caminan allí con diligencia, con el servicio al Señor. Bendiciones a cada uno de los que se han unido en este día. Dios te bendiga grande y poderosamente. En Cristo Jesús se despide la pastora Cristina Benavides. Dios les bendiga grandemente. Amén.